sino que quiero que todos puedan ser parte activa de este momento. Entonces, lo primero en lo que quiero que seamos activos es en que me acompañen a orar para poder abrir este tiempo y ahí sí vamos a arrancar, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque vos estás en medio de nosotros en este lugar. Gracias, Señor, porque sos vos el que nos ha convocado. Padre, y te pedimos que en el nombre de Jesús, vos seas el que hable a nuestras mentes y a nuestros corazones en esta tarde. Señor, te rogamos que vos seas el que traiga dirección a nuestros corazones, Señor. Padre, no hay nadie mejor que vos para darnos dirección respecto de nuestras vidas, porque sos el único que nos conoce profundamente, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo vine en esta tarde acompañada de mi hijo Luca, acompañada de mi esposo Diego y de mi querida discípula Fiore, que también estudia psicología, así que discípula en todos los sentidos, así que después va a ser parte ella en algún momento de poder compartir algunas cositas de lo que ha sido su proceso. Entonces, quiero que arranquemos en esta tarde con lo siguiente. Orientación vocacional con propósito. Me parece que la clave de todo está el propósito. ¿Por qué la clave de todo? Porque la orientación vocacional en sí misma, uno la puede encontrar en muchos lugares, inclusive por ahí si uno entra a Google y pone orientación vocacional y encuentra ofertas de test, de cosas, de un montón de herramientas aparentemente que pueden traer orientación, pero que a veces desorientan más que orientan, porque a veces hay mucha información dando vuelta y uno no sabe de dónde agarrar, cómo filtrar. Entonces, un poquito lo que hoy quiero que hagamos juntos es diseñar la hoja de ruta de cada uno. Ahora, Dios quiera que cada uno salga de acá con una idea mucho más clara de con la que entró, pero tampoco, para bajar un poquito las ansiedades, tampoco quiero que tengan la expectativa de que uno sale de acá como, mi próxima carrera es esta, ¿no? Porque es un proceso y eso es lo más importante que necesitamos entender todos. Y en ese proceso vamos a tener algunos pasos. Vamos a ir al paso número 1. ¿Cuál es el punto de partida para el proceso? El autoconocimiento. Y yo le pongo comillas a ese autoconocimiento porque en realidad yo digo que nosotros no nos podemos conocer a nosotros mismos porque nuestra idea de nosotros mismos muchas veces es engañosa. Creemos que somos buenos para algo, creemos que tenemos esta habilidad, creemos que no somos buenos para lo otro, pero en realidad el que lo sabe es el Señor. Entonces ese autoconocimiento está medio como relativo. Entonces, ¿a dónde buscamos ese autoconocimiento? La pregunta es, ¿quién soy en Dios? ¿Quién soy en Dios? Es mi punto de partida. Yo no puedo arrancar por mis habilidades, no puedo arrancar por lo que me gusta, tengo que arrancar por quién soy en Dios. ¿Y qué dice Dios de mí? Fíjense en quién soy en Dios y qué dice Dios de mí. Ahora, creo que todos acá podemos tener una respuesta general de quiénes somos en Dios. Como hijos, tenemos una respuesta general. Ahora, hay una respuesta particular de parte de Dios sobre quiénes somos. Y ese es el gran desafío. Pasar de lo general, de la condición de hijos en general, a la condición particular de lo que Dios tiene para mí, también va muy de la mano de descubrir qué dones me ha dado Dios. Entonces yo acá me voy a detener a darles algunos ejemplos, así como breves de dones, que a lo mejor pueden ir pensando a ver si será que yo tengo alguno de estos. Obviamente hay muchos más, yo solamente nombré algunos. Y por ejemplo tenemos el don de servicio, por ejemplo el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de misericordia, el don de sabiduría, el don de ciencia,
Y la lista sigue. Esos son algunos. Podemos tener más de uno, por supuesto. Ahora, ahí es donde está la particularidad mía, porque no todos tienen el don de servicio, no todos tienen el don de enseñanza. Eso es algo que Dios le pone a cada uno de manera individual y que nunca lo quita. Ese es el paso número 1, pasar de conocerme quién soy, de lo general a lo particular a través de mis dones. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están todos despiertos? ¿Sí? Bien. Paso número 2. Y acá vamos a entrar un poquito más profundo. Dijimos que el paso 1 es descubro un poco de mis dones. Ahora, para el segundo, tengo que conocer cuáles son mis aptitudes, con P, aptitudes, y cuáles son mis habilidades. ¿Qué diferencia hay entre una aptitud y una habilidad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que sepa qué diferencia hay entre una aptitud y una habilidad? ¿Nadie? Ok. Aptitud habla de la idoneidad de algo, de que soy idóneo o no para hacerlo. Ajá. Y habilidad es algo que me sale a hacerlo. No necesariamente soy idóneo para eso. Bien, va más o menos por ahí, sí. Tiene que ver con eso, pero tiene un plus más de eso, tiene un plus. La aptitud, Dios las pone en mí, tienen que ver con un poco lo que dice por ahí Kevin, lo que es innato en cada uno de nosotros, tiene que ver con un potencial natural, entre comillas, porque es puesto por el Señor. Y tiene que ver con ese potencial que tenemos para desarrollar algo. Es más general y puede estar relacionado con características como la creatividad, un talento que parece que tenemos o una inteligencia para hacer algo. Eso es la aptitud. La habilidad, por ejemplo, un ejemplo de una aptitud es alguien que tiene una aptitud para matemáticas, va a tener facilidad para hacer fórmulas, para desarrollar algunas ecuaciones, ejercicios, ¿sí? Eso es una aptitud. Ahora, ¿qué es una habilidad? La habilidad es resultado de la práctica y del aprendizaje. Entonces, la aptitud la ligamos a lo que Dios me dio, a lo que Dios puso en mí de manera particular, para que cada uno vaya pensando, ¿qué será eso que Dios me dio a mí? ¿Qué es eso en lo que fluyo, en lo que soy bueno, en lo que pareciera que me sale como que naturalmente, pero no a todo el mundo le sale naturalmente? Y la habilidad resulta de la práctica, resulta del aprendizaje, es una capacidad que adquirimos, que vamos a desarrollar y es más específica que la aptitud. Por ejemplo, dijimos, yo tengo aptitud para las matemáticas, no para la ecuación, para las matemáticas general. La habilidad va a ser algo específico. Por ejemplo, habilidad para programar computadoras. La aptitud podría ser para la informática. ¿Se entiende? La aptitud es más global, la habilidad es específica. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen todos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Déjame un segundito. Bien. Entonces, tenemos aptitudes y tenemos habilidades. Ese es el paso número 2. Y tenemos un tercer punto en el paso 2 y es ¿cuáles son mis debilidades? Porque así como también tengo que conocer en lo que soy bueno, aquello que parece que me sale así como solito, lo que vengo desarrollando por la experiencia, también tengo que saber qué es aquello en lo que no soy bueno, en lo que no tengo facilidad, lo que me cuesta, qué es aquello que me genera una dificultad, también lo tengo que conocer, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos paso 1,
dones. Paso 2, habilidades, aptitudes y debilidades. Vamos al paso número 3. Y acá ya vamos más profundo todavía. Necesito conocer mis intereses vocacionales y mis intereses profesionales. ¿Qué son los intereses? Son preferencias para hacer ciertas actividades, ciertas cosas. Si a mí me ponen a hacer fórmulas matemáticas, claramente esa no es mi habilidad, me pierdo. Si me dan un GPS, también me pierdo. Esa no es mi habilidad, no soy buena para eso. Es el nombre, sí. Eso no es mi habilidad. Ahora, si me ponen a mí a resolver algo, a escuchar, a comprender, a mirar las cosas de manera analítica, me sale mucho más porque tengo más habilidad para eso. Entonces tengo que conocer que tengo preferencias para algunas cosas que para otras. Por lo general mis preferencias van ligadas a mis aptitudes, ¿sí? Entonces si ven, todo va como de la mano. Nada está como descolgado. Tengo una habilidad que nada que ver con mi don y nada que ver con lo que me gusta hacer. No. Existen ambientes laborales y ambientes profesionales que se van a adecuar mejor a las características que tiene nuestra personalidad. No todos los ambientes le sirven a todo el mundo. Hay personas que son buenas para trabajar bajo presión. Hay otros que no. Hay personas a las que les encanta trabajar con ruido, rodeados de gente, hablando. Hay otros que, si puedo estar solo en un cuarto y que nadie pase, mejor para mí. Entonces, tiene que ver con las características de mi personalidad, el ambiente de trabajo que voy a preferir también, ¿sí? Y entonces yo acá les traje de manera práctica, es en la anterior, esta. No sé si se alcanza a ver, pero yo les voy a ir nombrando algunas cositas para que vayamos viendo. Fíjense en que tenemos, de este lado tenemos ambientes. Ambiente convencional, ambiente realista, un ambiente investigador, un ambiente emprendedor y un ambiente el social y el artístico, ¿sí? Esos son los ambientes posibles. Y de este lado tenemos las características de personalidad que nos pueden ser más útiles. Entonces, supongamos que yo estoy en un ambiente emprendedor, ¿sí? Que es la cuarta categoría. Si estoy en un ambiente emprendedor, va a ser necesario que tenga una personalidad administrativa, que pueda conectar eficientemente mis ideas y mis opiniones con la de los demás, poder persuadirlo, poder ser alguien confiable, alguien que tenga confianza y seguridad, alguien que tenga energía para lograr sus aspiraciones, alguien determinado. Una persona muy insegura, muy retraída en un ambiente emprendedor se va a sentir totalmente desencajada. ¿Me siguen hasta ahí? Hay características de nuestra personalidad que van asociadas a los ambientes en donde trabajamos. Entonces, por ejemplo, en un ambiente realista va a ser necesario una persona que tenga capacidades mecánicas, capacidades de ejecución, deportivas, que puedan trabajar con máquinas, con instrumentos, que puedan tener destreza para eso, para trabajar en ambientes que sean exteriores, que sean por fuera de un contexto único, cerrado, ¿no? Entonces, por ahí yo a Nati le pasé la presentación, esa la van a tener para poder profundizar en cada una de los tipos de ambiente que hay y las características de personalidad que también se asocian a los ambientes, porque si nos detuviéramos en cada una a conversarlo, se nos haría demasiado extenso y hay más además. Entonces, continuamos un poquito más.
¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? A ver. Bien. Vimos que hay personalidades y hay ambientes asociados. Ahora también hay profesiones que se asocian a los intereses que tengo. Acuérdense que estamos en el punto de los intereses vocacionales y profesionales. Entonces me va a interesar el ambiente en el que se desenvuelve la tarea, pero también me interesa la profesión que voy a desarrollar ahí. Porque no es lo mismo estar trabajando en una clínica de secretaria que de médico. Son dos cosas muy diferentes. Estoy en el mismo ambiente, pero hago tareas diferentes y son profesiones distintas. Entonces, ahí yo les he colocado 5 áreas. Estas 5 áreas son como categorías que engloban diferentes profesiones. De este lado se encuentran todas las profesiones del área. Por ejemplo, en ciencia y tecnología, acá tenemos ingenierías, tenemos arquitectura, tenemos todas las profesiones que están dentro de esa área. Entonces, si yo vengo viendo que tengo ciertos dones, que tengo ciertas habilidades, que tengo aptitudes, soy un poco débil para otras cosas que yo sé que no son mi fuerte, y a la vez me gusta trabajar en determinados ambientes, puedo ir acercándome a un área y decir, creo que mi área va más ligada al arte. Y dentro del arte tengo todas estas profesiones. Entonces, si yo empiezo a buscar una carrera, ¿por dónde debería empezar? Por todas las que estén en la categoría esa. No empezar por ciencias ecológicas, que no tiene nada que ver hacia dónde se va perfilando todo. Ya pasé esa instancia de filtrado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente paso. Paso número 4. Son 5. Así que ya casi que tenemos el 5. Ahora esto se lee como una receta, ¿no? Como 5 pasos para elegir tu carrera o tu proyecto de vida. Y acuérdense que es un proceso, porque imagínense que todos estos puntos no se pueden descubrir en una sentada con agarrar y tomar apunte en 2 momentos. No, me va a requerir tiempo. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo primero que hablamos fue, necesito escuchar qué dice el Señor también. Entonces, escucho al Señor y hago mi parte buscando, pensando, ¿sí? Entonces, un proceso. Paso 4. Voy a necesitar investigar las carreras, que se acuerdan que las vimos antes, en las categorías. Investigo las carreras. Y voy a profundizar cuáles son las que me interesan. ¿Cómo profundizo? Porque ahí hay un punto importante. ¿Qué hago para profundizar? Lo que voy a hacer va a ser, primero, tengo que sentarme a ver qué plan de estudio tiene la carrera. ¿Qué es el plan de estudio? Es simplemente el cronograma que me dice, primer año, tal y tal materia. Y así, cada uno de los años que dura la carrera que estoy pensando. Tengo que ver qué materias hay, tengo que ver si tiene instancias prácticas, si solo tiene teoría, si para egresarme necesito hacer una tesis, si tengo que hacer una práctica profesional, cuánto tiempo se estima que dura esas prácticas, ¿es 1 año de práctica? No, son 3 años. Bueno, ¿cómo funciona? ¿No tiene tesis? Sí tiene. Bueno, eso es conocer el plan de estudios. Tengo que saber un detalle que parece obvio, pero no lo es. ¿Es pública o es privada la carrera que yo quiero estudiar? De lo que estoy viendo, tengo 4 carreras. ¿Son públicas o son privadas? Porque también ahí se van a enlazar mis condiciones y mis posibilidades con la realidad misma, ¿no? En unas de esas yo quiero estudiar una carrera que solamente está en la universidad privada. Y no dispongo de los medios económicos para poder financiarla. Entonces, tengo que tener en cuenta ese pequeño detalle
que me va a llevar a hacer ajustes y que si no los tengo en cuenta me puede boicotear el plan. Porque a lo mejor empiezo, no la planifiqué y no me alcanzo, me tocó dejar, ¿sí? O al revés, si es pública, los que hemos estudiado en universidad pública, sabemos que es muy demandante, las jornadas son largas, hay poca probabilidad de tener un trabajo. Si uno va siguiendo el plan de la carrera, hay poca probabilidad. ¿Por qué? Y porque es mucho tiempo, la carga horaria, todo lo que exige la carrera y se complica. Si no, uno puede hacerlo, pero se va a demorar más. Se puede hacer intermedio también en la pública y después comparar la privada con la diferencia de materia, todo eso. Exacto, se pueden hacer como, digamos, rendir como las equivalencias o ver que te compatibilicen el plan y hacer el pase. Bien, vimos conocer el plan de estudios, saber si es pública o es privada, conocer el perfil profesional al que apunta la carrera. Si yo estoy viendo diseño de indumentaria, y ahí les voy a pasar un dato. Yo le pasé a Nati el listado de este año, completo, el manual, de todas las carreras disponibles que hay en Córdoba. Privadas o públicas. Ahí sale dónde la dictan, medios de contacto, qué institución, el plan de estudio, el perfil profesional, en qué ámbitos trabaja, sale todo. Ella después seguramente se los podrá facilitar si se lo piden. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes dicen, yo quiero estudiar diseño, pero ¿yo qué sé cómo es un diseñador? Uno a veces tiene una idea ideal de que uno dice, no, yo creo que hace unos dibujos muy lindos y a lo mejor el perfil requiere muchas cosas que es más que eso. Entonces necesito saber, y cuando yo voy al plan de la carrera, ahí me dice, perfil profesional del egresado. ¿Qué se espera del egresado? Que sea analítico, que sea, no sé, supongamos que tenga capacidad de hacer abstracciones, que sea concreto. Todo eso me lo dice ahí. Y tengo que saber cuáles son los ámbitos de ejercicio profesional. ¿Y qué es eso? Simplemente, ¿dónde puede trabajar? Si puede trabajar solamente en el ambiente público, si puede trabajar en público o en privado, si va a estar teniendo que trabajar con gente, si puede trabajar solo, si es interdisciplinario. Eso también me lo dice. El archivito ese que yo le pasé a Nati lo tiene también, ¿sí? Entonces ahí, fíjense en que ya es mucho más específico. Porque empecé con algo de quién soy como hija para Dios, los dones que Él me dio, un poco más adentro, aptitudes y habilidades, más profundo, debilidades, más profundo. Seguí por cuáles son mis intereses vocacionales, de los ambientes, las carreras posibles. Y ahora conozco sobre la carrera en sí misma. Me encuentro con eso antes de arrancar. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá todo? ¿Alguna pregunta hasta acá? De lo que he compartido, alguna duda, pregunta. Por favor, me frenan, me dicen algo. Bien, sigo al último paso. Paso 5. Acá ya tengo que delinear algunas piezas de lo que se llama mi proyecto de vida, ¿sí? Porque ¿por qué se llama el proyecto de vida? Porque tiene que ver con algo que va a ocupar gran parte de mi vida, pero obviamente mi proyecto es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo empezar a unir piezas del rompecabezas? Paso número 1. Tengo que conocer mi meta. Por ejemplo, tengo que saber responder qué quisiera hacer. ¿Qué me genera ilusión? ¿Me gusta trabajar con niños?
me gusta trabajar con adultos, me gusta trabajar con ancianos. ¿Qué me vería haciendo? ¿Me veo siendo enfermera cuidando a otros? No, a mí que no me vayan a mostrar algo de la salud porque no es lo mío. Bueno, entonces me veo trabajando con gente pero en lo comercial. ¿Qué tipo de trabajo con otros? ¿Qué me hace ilusión? Sí, esa es la primera, la meta. Obstáculos. ¿Qué me puede detener para lograr mi meta? ¿Qué se podría presentar como un desafío para mí? Vieron que yo les dije, tengo que saber si es público o si es privada. Ese es uno de los desafíos. Ahora, ¿qué tiempo dispongo? Si yo hoy tengo una agenda que de las 24 horas del día me queda hora y media libres y me quiero meter a estudiar una carrera, la administración de mi tiempo puede ser un obstáculo, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque no dispongo de tiempo. Y voy a tener que sacar tiempo para cursar, para sentarme a leer, a hacer actividades que me pidan. Entonces tengo que tener en cuenta qué dificultades puedo tener en el camino. ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Qué me va a hacer falta? Si yo quiero estudiar una carrera que me queda únicamente en Río Primero, voy a necesitar trasladarme, porque no me va a ser posible y solamente es presencial. Me va a tocar irme. ¿Tengo posibilidades de irme? O bueno, sí, tendría que ir viendo porque yo creo que todos los días puedo ir y volver. Habría que pensarlo bien para que la logística no sea una dificultad. Entonces, por ejemplo, ahí necesito, supongamos, una movilidad. O necesito un recurso económico. Necesito más tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo necesitar para lograr mi meta? Paso siguiente. El apoyo. ¿Quién me puede ayudar si lo necesito? Supongamos que yo trabajo y en mi trabajo no se puede pedir un día, pero ni así uno se esté muriendo. Complicado, porque me va a tocar cambiar de trabajo o me va a tocar reorganizarme, porque ¿cómo hago cuando tengo que ir a rendir? Que me va a tocar pedirme el día. Voy a tener que estar en la disyuntiva o el trabajo o la carrera, ¿no? Entonces, ese es un recurso con el que no puedo contar. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿A quién puedo ir? Si necesito que, supongamos, para alguno que pueda ser mamá, si tengo un hijo y estoy en época de exámenes, ¿quién me puede dar una mano con mi pequeña criatura mientras estudio? ¿No? Punto muy importante. ¿Por qué? Y porque es muy desafiante sentarse a estudiar con el niño pequeñito al lado. Mami, 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 mami. Entonces necesito que alguien me dé una mano. El plan. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos que tengo que dar? Si yo sé que voy a estudiar ingeniería. Bueno, ¿cuándo es la inscripción? ¿Qué me piden? Tengo que presentar papeles, tengo que llegarme, el trámite es virtual, hay que comprar el apunte, ¿dónde se compra? Si voy a estudiar medicina, ¿el cursillo es en julio o es en febrero? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos? Tengo que armarme una idea de los pasos. Siguiente, el plazo. ¿En qué fecha más o menos yo voy a empezar mi carrera? Si yo estoy en sexto año, la empiezo en febrero, la empiezo el otro año, me tomo un año y la empiezo el otro año. ¿En qué momento me voy a meter a cumplir la meta? Estimativamente, ¿cuántos años me puede llevar la carrera? ¿Me va a llevar 4? ¿Es una tecnicatura? Por ejemplo, es abogacía, que tiene más años porque no tiene tesis. ¿Cómo es? Más o menos, ¿en cuántos años me egresaría? Obviamente, entre paréntesis, eso es muy relativo.
¿Por qué? Porque definitivamente en el camino, acuérdense que hablamos que hay obstáculos y que necesito tenerlos en cuenta, que a veces me retrasan un poquito la meta, pero bueno, uno más o menos se hace una idea. Plan B. Y ese plan B es, ¿qué haré si las cosas no salen como estoy esperando? Supongamos que yo dije, voy a hacer la carrera de medicina, que es como el cuco. Me anoto, no entré. ¿Qué voy a hacer si no entro? Voy a hacer un curso mientras de otra cosa, voy a esperar hasta el siguiente año, cambio de carrera, ¿qué hago? No es porque uno sea negativo y no es falta de fe, es que tengo que ser organizado. Tengo que saber que así como hay una probabilidad alta de que yo pueda entrar, también hay un riesgo. ¿Y cómo puedo asumir ese riesgo? Y el último punto es el logro, que es importante tenerlo en mente. ¿Qué voy a lograr si cumplo mi meta? Tengo que responder esa pregunta diciendo, voy a lograr mucho más que una profesión. Porque todo esto, si me están siguiendo la idea, apunta a que no solamente desarrollo una profesión, desarrollo propósito de parte de Dios. Entonces no me va a alcanzar con decir, bueno, voy a ser arquitecto. Bueno, pero ¿por qué Dios quiere que yo ejerza esa profesión? ¿Por qué como arquitecto y no como contador? ¿Por qué como contador y no como ingeniero? Entonces, ¿qué logro si cumplo la meta? Y por supuesto el logro va asociado a lo que el Señor me ha dicho. Así que hasta acá son los 5 pasos para descubrir un poquito de cómo sería para mí el recorrido de la orientación vocacional. En el medio, por supuesto, hay muchos ingredientes como los mandatos familiares, test y muchas cosas que se pueden ir haciendo mientras, ¿sí? Pero estos son como los pilares que yo necesito tener. Esos pilares no me aseguran el 100% de la decisión, pero sí se acercan bastante, ¿sí? Entonces, sin más, en la segunda parte, ahora vamos a hacer un break, y en la segunda parte vamos a responder, yo traje una lista de preguntas que por ahí tengo, que han ido haciendo, por ahí cuando las chicas han ido poniendo en el Instagram, han ido haciendo circular formulario con preguntas, y entonces yo las traje para poder responderlas, y se va a abrir el espacio para que todas las preguntas que les hayan ido quedando de esta primera parte, en la segunda parte, me las puedan hacer con total libertad, ¿sí? Así que nos tomamos, ¿cuánto tiempo es, Nati? 1:30, nada. ¿15? No, en 15 volvemos. Un poquito más a lo privado, a lo personal. La idea es que este es un espacio para que cada uno pueda compartir dudas, preguntas, consultas, que no salgan de acá con esa duda dando vueltas sin haberla preguntado. Así que yo traje algunas de las que por ahí Nati me compartió, que fueron llegando. Y una de esas es la primera de todas, que tengo acá. Vamos a hacer, yo voy a leer una, voy a responderla y después vamos a ir pasando el micrófono para los que tienen dudas y vamos a ir intercalando. Una respondo de las que tengo acá y una de las que salen acá. Vamos a ir haciendo así. La ansiedad, ¿puede afectar nuestro futuro o impide alcanzar metas? Esa es la primera pregunta. Recién un poquito estaba conversando al respecto y hay una diferencia que es necesaria. Hay una ansiedad que todos sentimos, todos, que es, vamos a decir, de alguna manera parte de nuestra vida como seres humanos y tiene que ver cuando tenemos que enfrentar un desafío. La ansiedad se origina en el miedo, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos un desafío nos vamos a sentir ansiosos, ¿sí?
Eso nos pasa a todos. Esa ansiedad no me puede limitar en mi capacidad de elegir mi profesión, mi carrera, porque simplemente lo que viene a hacer es darme el componente de temor porque es algo nuevo elegir. Nunca estuve en esa posición, o si ya estuve y no me fue tan bien o no lo hice tan bien, por supuesto, capaz que se me incrementa un poquito la ansiedad, pero eso todos lo tenemos. Ahora, hay otro tipo de ansiedad, que es lo que se llama la ansiedad clínica, y esa ansiedad es la que me diagnostican un profesional de salud mental y me dice, usted tiene un trastorno de ansiedad. Esa ansiedad es diferente. Si la ansiedad es un trastorno de ansiedad, esa sí puede limitar el desarrollo de mi proyecto de vida, de mi elección profesional. ¿Por qué? Porque eso lo que me está diciendo es que yo necesito sanar mi corazón y resolver otras cuestiones mientras encaro mi elección profesional. Porque tarde o temprano eso que no tengo resuelto se choca con mi proyecto de vida y va a ser uno de los obstáculos. Si se acuerdan cuando veíamos los obstáculos, puede ser uno de mis obstáculos para avanzar. Bien, espero haberla respondido. Paso a una pregunta de acá. ¿Alguien tiene una pregunta de acá? Le acerco el micrófono y la hace. Ahí la Nati les acerca. Preguntas, vamos. ¿Alguien que rompe el hielo? Aquí, acá, mira. Más despacio. Hola. Buenas. Por ejemplo, cuando empezás una carrera, ya sé, pero es algo que nos pasa a todos. Cuando empezás una carrera y a la mitad te das cuenta que no es lo que era para vos, ¿qué recomendás hacer? O sea, ¿dejarla o empezar? O sea, o tratar de terminar algo que empezaste. No. Siempre voy a recomendar dejarla. No importa que uno esté que me falta la tesis nomás. No, déjala. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué? Me toqué un punto ahí como clave de varios. ¿Por qué dejarla? Porque dijimos que la profesión va a tener satisfacción para mí cuando se enlaza con mi propósito, cuando se enlaza con todo lo que fuimos viendo, con aquello para lo que soy buena, con el lugar para lo que disfruto estar, el ambiente que me gusta. Y si estoy estudiando algo que no es lo que me gusta, no cumple ninguno de los puntos anteriores. Entonces yo voy a terminar, voy a haber invertido mi tiempo en algo que no me va a sacar provecho. Y en el peor de los casos, si me encuentro ejerciendo después eso, voy a encontrarme ejerciendo algo que no me da satisfacción, que me da frustración, que me da malestar, que me lleva a la queja. Entonces, totalmente diferente a lo que veíamos del comienzo de lo que el Señor tiene para mí. Entonces me voy a encontrar por fuera del propósito. Entonces, si me voy a encontrar por fuera del propósito, no importa si le dediqué 8 años de mi vida a eso. Es mucho más importante encontrarme en el propósito. Entonces, mi recomendación siempre va a ser, dejemos ahí o pongamos una pausa y analicemos qué pasa ahora. ¿Por qué ahora no me genera satisfacción la carrera? ¿Por qué ahora me doy cuenta que no? ¿Es que la carrera no? ¿O es que estoy atravesando alguna crisis? ¿Qué viene pasando? ¿Sí? El punto mío sería, primero me detengo, analizo qué me está pasando, por supuesto, con ayuda, y acá es muy importante el acompañamiento de otros que por supuesto caminen con el Señor, que me puedan dar un consejo sabio, y mientras lo tengo pausado, y una vez que voy saliendo de la nube, veo si sigo o si no sigo. Porque en una de esas fue una crisis, yo tuve mi crisis en mi carrera,
No es que uno dice, ay, bueno, empecé la carrera y fue todo como, ay, qué cosa tan linda esto, qué hermoso lo otro, qué... No. Tercer año, crisis. Y fue, bueno, dejó la carrera. Y esa crisis fue algo que el Señor usó para que yo me fuera a Él y Él me dijera, yo quiero usar esto de esta forma. Entonces, si yo lo hubiera dejado, quizás no hubiera ido a Él con eso y hoy probablemente no estaría compartiendo nada de esto. Entonces, tengo que saber, entender por qué me está pasando eso y mientras lo resuelvo, con calma. ¿Sí? Bien. Siguiente. Voy a leer una de las de acá y después vamos a una de las de ustedes. ¿Cómo dejar de procrastinar y cómo evitar que un examen nos haga sentir muy nerviosos a tal punto de no querer realizarlo? Si alguno lo sabe, me dice. Porque a mí no encontré todavía esa respuesta. La verdad es que cómo dejar de procrastinar ocupándome de lo que tengo que hacer. Eso es algo clave. Sé que puede sonar duro, pero ¿cuándo procrastino? ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es cuando tengo algo pendiente y, bueno, mañana me ocupo. No, tengo un ratito, más tarde. Y ya después cuando estoy sobre el momento es como, ¡ah! ¡Ya! Y estoy como loco haciendo todo porque estoy contra reloj. Eso es procrastinar. Ahora, ¿cómo dejo de procrastinar? Uno de los puntos más importantes por lo que procrastinamos es porque vemos la meta o el objetivo como muy amplio, muy grande. Entonces, procrastino porque me va a costar mucho llegar a eso y entonces es como, ay no, qué pereza que ponerme a hacer eso después. Entonces lo que sería bueno sería que yo piense cuál es el objetivo que tengo que lograr y lo descomponga en pasos. Si, no sé, supongamos, si vamos siguiendo la línea de lo que vimos, el objetivo es, me tengo que anotar a la carrera X. Y bueno, ¿hasta cuándo tengo tiempo? Hasta el 20. Bueno, me falta una semana. 18. ¡Oh! Me faltan 2 días. Y ahí entro en crisis. Bueno, antes de llegar a eso es, bueno, para el 20 tengo que presentar. Bueno, a ver, ¿qué tengo que presentar? Y me piden fotocopia de esto, me piden no sé qué, me piden, bueno, mañana voy a sacar esto. Pasado voy a aquello. Pasado voy al otro. Cuando llega la fecha, casi que ni me di cuenta que fui haciendo el paso a paso y no llego como loco al día. ¿Se entiende? Entonces, para dejar de procrastinar, tengo que ver cuál es el objetivo y descomponerlo en pasos más pequeños que me vayan llevando de a poquito a que se cumpla. Y la de cómo evitar que un examen no nos haga sentir nerviosos, y la verdad es que eso no es posible. El que preguntó eso quiere hacer algo inhumano. Es humano ponerse nervioso con un examen, aunque seamos cristianos. Es real y nos pasa a todos, porque es un desafío, ¿sí? Entonces nos va a generar temor, ¿sí? Bien. Siguiente. ¿Alguien de acá que tenga una pregunta? Ahí Nati tiene el micrófono. ¿Alguien? Si no, sigo con las que tengo acá. Si no. Ah, bueno, acá hay una. ¿Vos? Todos los recibimos. Están reviviendo crisis. ¿Cómo vuelvo al tiempo? Nada. ¿Cómo descubrir qué es lo que me gusta si no sé qué me gusta? Yendo a terapia. Mi tarjetita de Nada, es la típica decir, ¿qué te gusta? Y no sé qué me gusta. No. ¿En qué cosa?
Es que lo que me dicen siempre es eso. ¿En qué cosas estoy dedicando? Por ejemplo, hay cosas, digamos, todos tenemos cosas que sabemos que nos gustan, ¿no? Tengo que ir, por eso que yo decía que es un proceso, porque tengo que ir prestando atención. ¿Qué es eso que disfruto hacer? Ahí voy a encontrar lo que me gusta. ¿Qué es aquello en lo que quisiera? Si hoy me dicen que tengo todo el día libre, ¿qué quisiera hacer? Dormir. Bien. ¿Qué cosas me hacen? Sí, a mí también me gusta dormir, pero no viviría toda mi vida en la cama, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Entonces, ¿en qué disfruto, ¿no? Compartir mi tiempo. Si a mí me dicen que tengo que, no sé, tengo que ir a hacer una actividad de evangelismo con la iglesia. Uy, no, a mí no me gusta. No, me encanta. ¿Y qué me gusta de eso? Hablar con la gente, el orar. Me gusta, tengo que ir a, no sé, en el trabajo. Estoy trabajando en un lugar, supongamos que en una oficina. ¿Qué? Ese trabajo, no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta del trabajo? No, no me gusta que tengo que hablar con mucha gente, no me gusta que tengo que hacer tareas administrativas, no me gusta que paso sentado mucho tiempo, no me gusta que me ocupa todo el día. ¿Qué es lo que no? Entonces voy orientando de a poco qué prefiero, qué no prefiero, y así. Tengo que empezar mirando lo que hago y en lo que estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Qué saco de ahí? No puede ser que todo lo que esté haciendo no me esté gustando. Si es así, entonces sí necesito el consejo de otros que me ayuden a ver más allá de mi momento, de mi circunstancia. ¿Sí? Y este proceso, y ahí me das pie para decir algo que es importante, el proceso es bueno caminarlo con otros, no caminarlo solos. ¿Por qué? Porque a veces yo no sé para qué soy bueno, pero a lo mejor viene alguien y me dice, ay, vos sabés que siempre todo el mundo quiere ir con vos para contarte sus cosas. Uno dice, ahora que me lo mencionas me doy cuenta. O vos siempre tenés dinero, siempre administras bien la plata. Y uno, soy buena para eso. No es casualidad. Entonces empiezo a darme cuenta, no sé si ese es el caso por acá o no, pero... Acá no pasa, pero ¿no? Uno con otros va viendo para qué es bueno y qué le gusta. Bien, ¿elijo por conveniencia o por emoción? ¿Qué piensan? Esa es otra. Plástico para ganar un montón de plata o me hago artista. Acá no se paga muy bien. Docente. ¿Qué piensan? ¿Eligen por conveniencia o por emoción? ¿Cuántos dicen que por emoción? Levanten la mano. Vamos, no tengan miedo. Bien, un valiente que levantó la mano. 2, 3, 4. Bueno, había varios, ¿eh? Había varios. Elijo por conveniencia o por emoción. La realidad es que es imposible hacer una elección que no contenga emociones. Todos los que elegimos, algo de emoción tenemos. Digamos, emoción agradable o desagradable, pero emoción hay sí o sí. Si a mí yo estoy eligiendo mi profesión, o un poco de ilusión me hace, o es como me desilusiona totalmente, pero algo me genera la elección. Entonces, la emoción va a estar, y no es malo que sea así. Ahora, por conveniencia, y dependiendo de qué sea ese criterio de conveniencia, y ahí hay un punto importante. Muchas veces elegimos cosas porque, y ahí hay una pregunta que va relacionada con eso, con consejos como, no, con eso te vas a morir de hambre. No, ¿para qué te vas a poner a hacer eso? Mejor hacer algo que te dé más plata.
mejor hace otra cosa porque eso acá ni. Bueno, si lo voy a elegir por ese criterio, ese es un mal criterio. Porque hay muchas cosas que pueden potencialmente generar ingresos y no necesariamente son de acuerdo a mis habilidades, a lo que me gusta, a lo que Dios dijo para mí. Estoy eligiendo circunstancialmente. Entonces, la respuesta sería, siempre va a haber emoción en mi elección y no es bueno elegir por conveniencia. Te agarran y te hacen una pregunta y dicen, che, ¿qué quieres estudiar vos? Y quiero estudiar medicina. Sí. Pero no averiguaron nada, digamos, estamos a fin de año y no averiguamos nada, y en el caso nuestro particularmente, una sobrina nuestra empezó a estudiar medicina y se tuvo que preparar un año antes. Claro. Pero porque ella se puso en el último año de su secundario a averiguar qué era lo que contenía esa carrera. Estudios, programas, y después se dio cuenta que había muchas cosas del contenido del cursillo que ella no sabía. Entonces se puso a estudiarlas, digamos, como un joven hoy que está diciendo, che, estoy en mi último año de colegio, ¿a quién le pido ese consejo? ¿Dónde lo averiguo? ¿Cómo lo encaro, digamos? No sé si me explico. ¿El consejo de qué? ¿De si empiezo a estudiar antes? No, de cuándo, si lo que me interesa es decir, che, me interesa medicina, ¿conviene que empiece a averiguar a fin de año? Ah, no. Si yo estoy entrando en mi último año de secundario, esto para los que están en secundario, para los que ya terminaron y hace rato que lo dejaron, también vale. Siempre que yo sienta la inquietud, en las últimas etapas de la secundaria, quinto especialmente, es importante ahí empezar a preguntármelo. ¿Por qué? Porque como en medicina, por ejemplo, el cursillo es como por julio, creo que es julio o agosto. Entonces, si yo estoy en sexto año, voy a tener que estar haciendo el año de secundario mientras voy haciendo el cursillo. Entonces, si yo arranqué a preguntarme qué quiero hacer en julio, ya llegué tarde para esa. Entonces, sería conveniente para los que están en secundario que en quinto ya vayan teniendo. ¿Por qué no antes? Porque antes, digamos, para yo elegir mi proyecto de vida, yo tengo que tener ciertos criterios que, como venimos viendo, no son de la noche a la mañana. Hay cierta madurez que voy desarrollando en mi cerebro y cierta madurez espiritual y cierto crecimiento que se tiene que ir dando y no estoy preparada antes. Por ahí no sé si les habrá pasado a ustedes o escuchan de alguien que en primer año quiero ser peluquero, en segundo año quiero ser ingeniero, en tercero quiero ser médico, y así. Pasó por todas las profesiones. Y bueno, porque todavía no está listo para tomar una decisión. Entonces no sirve que en tercer año se ponga a estudiar para el cursillo de medicina, porque muy probablemente se va a llevar las materias del secundario. ¿Por qué? Porque todavía no está preparado para llevar doble proceso y afrontar lo que implica la decisión vocacional. Entonces mejor sería quinto año empezar a preguntármelo, y bueno, para los que ya terminaron, en cualquier momento de la vida es un buen momento para detenerse y hacer algo que uno quiere hacer y que entiende que el Señor le está pidiendo que haga. Así que eso sería. Bien, paso a otra de acá. Me gustaría que mencionen, bueno, la mejor manera para elegir una carrera, eso es lo que estuvimos viendo. ¿Cómo sé si lo que elijo va a estar bien? Como vimos, no hay un 100% de seguro, hay un margen de equivocación, pero si seguimos ese paso a paso y ese proceso, se reduce mucho el margen. ¿Cómo saber si lo que elegimos es vocación para nuestras vidas? ¿Y qué diferencia vocación de profesión? Bien, la realidad es que nosotros no elegimos la vocación. La vocación es puesta por Dios en nosotros. Nosotros descubrimos de la mano de Dios nuestra vocación. Entonces, la vocación es parte de la asignación de Dios para mi vida. Entonces, yo cuando voy conociendo lo que Dios tiene para mí, voy descubriendo mi vocación.
Pero yo ahí puedo hacer una elección mala si yo no escucho el consejo de Dios y me guío por otros parámetros y no me conozco también en consecuencia. ¿Y qué diferencia vocación de profesión? Que la vocación, por supuesto, como va de la mano del Señor, tiene que ver con mi asignación, tiene que ver con mi propósito, con mi existencia. Entonces eso que me apasiona, eso que trasciende mi hacer. Eso que, no sé si les ha pasado, que ustedes conozcan a alguien, a mí me ha pasado, y uno lo escucha hablar de lo que hace o en su ejercicio profesional o laboral, y uno se siente inspirado, se siente motivado, porque uno ve, se palpa esa motivación del otro. Bueno, ahí hay vocación. La profesión es la actividad laboral que yo voy a desarrollar, que va vinculada a mi vocación, pero que puede, a veces mi profesión no estar vinculada. Yo puedo ser psicóloga y trabajar en un call center. Entonces, mi profesión sería más comercial y mi vocación sería otra, ¿sí? Lo ideal, y cuando nosotros nos sentimos satisfechos plenamente, es cuando logramos que mi vocación y mi profesión fluyan las dos juntas. Que lo que el Señor me pidió que haga y lo que me encuentro haciendo en mi desarrollo laboral, en mis ingresos, etcétera, van de la mano. No siempre se alcanza así, pero sí se puede y se puede llevar así de la mano del Señor. ¿Alguna pregunta más acá? Paso a dos más de estas y quiero pasar a... Sí, decime. ¿Te pasó? Espera. Ahí Nati te pasa el... ¿Bien? Le digo. ¿Qué aspectos se pueden tener en cuenta en el caso de querer seguir dos carreras, por ejemplo? Porque, por ejemplo, supongamos que sí, hay una que quizás va a ser la que más quiero y es la que estudio primero. Ajá. La termino, salió todo bien, pero supongamos no me voy a poner ahí nomás a estudiar la siguiente porque no voy a disfrutar nada, o sea, no voy a poder trabajar de la primera o también poder llevar en paralelo el estudio y el trabajo después. ¿Qué aspectos se pueden tener en cuenta? Yo ahí, digamos, lo primero que te recomendaría es que te enfoques en la que más crees que va alineada a lo que querés hacer, ¿sí? Entre las dos opciones, que desarrolles esa carrera y seguramente mientras estés desarrollando esa carrera vas a saber si necesitas estudiar la segunda o no. Te lo digo porque a mí también me pasó, no es que me pasaron todas, pero eso me pasó. Yo iba a estudiar medicina y yo dije, me compré los apuntes para el ingreso y todo y dije, ay, las hago en paralelo con psicología. Ilusa. Claramente no. Claramente no. ¿Por qué? Porque dije, no, realmente psicología es lo que entiendo de parte del Señor, aunque tenía un esbozo muy vago de lo que era en realidad. Y después, mientras, se fue desestimando esa idea. ¿Por qué? Porque el Señor recondujo mi perspectiva, ¿sí? Entonces, enfócate en aquella que primero tenés más certeza, ¿sí? Y mientras vas desarrollando esa, vas viendo si efectivamente va a ser necesario, va a ser necesario que tengas otra profesión y por qué tendrías una doble, ¿sí? ¿Por qué dos y no una desarrollada plenamente? Porque desarrollar una ya es difícil, desarrollar dos plenamente, bastante complicado, ¿sí? Entonces, eso sería. Dale. Bueno, acá hay una más personal. Me gustaría saber de qué me puedo dedicar, si estudio psicología, de qué se trata. Si es recomendado hoy en día, mira, recomendado siempre.
Desde mi experiencia, ¿cómo compartirías acerca de la carrera de psicología? ¿Qué consejos le darías a una persona a la que le gustaría seguirla? La verdad que diría, ¿de qué se trata la carrera? Te diré que la carrera, el tema es que es difícil despegarme de lo que entiendo de parte del Señor para mí que se trata la carrera. Pero la carrera se trata de ser una herramienta para traer sanidad a la mente, a las emociones de aquellos que a causa de muchas circunstancias han recibido daños. Y que esos daños les impiden ser una persona plena en el Señor. Entonces, esa es mi perspectiva de qué se trata la carrera. Si es recomendado, te diría que si es guiado por el Señor y el Señor quiere usar tu profesión, es 100% recomendado. Ahora, ¿qué consejo te daría? Primero, que esa carrera, desde antes de estudiarla, le diga, Señor, acá está, ayúdame, usa mi carrera, usa mi vida y todo lo que yo voy a estudiar, que vos seas el filtro para que yo lea esto que estudio desde vos. Porque en la carrera hay mucho contenido muy opuesto a lo que el Señor enseña, a sus principios y a muchas cosas que vienen a debatir, a entrar en lucha. Entonces, mi recomendación sería, enfócate en el Señor mientras estudias tu carrera, y eso creo que es para cualquier profesión que vayas a estudiar, porque ahí uno encuentra mucha dirección. Bien, ¿alguna más de acá? Antes de pasar a la última, de acá. Sí, ahí te pasa Natiel. ¿Qué hago para elegir? O sea, por ejemplo, yo estoy entre dos carreras y las dos me gustan mucho y no sé qué elegir. ¿Qué hago? Bien, la cuestión sería que puedas. Yo te diría que hagas como una especie de cuadro comparativo donde pongas las dos carreras y puedas comparar, por ejemplo, ¿qué me gusta más del ámbito donde puedo desarrollarme? ¿Cuáles son las dos carreras? Si se pueden compartir, ¿puede ser? Diseño de indumentaria o maestra jardinera. Esas son las dos opciones. Bien. Son muy diferentes entre sí. ¿Por qué te gusta diseño de indumentaria? Bien. ¿Y por qué te gusta maestra? Bien, estás enfocando en aspectos diferentes, si vos te fijas. Uno es por los niños y el otro es por el diseño. Ahora, ¿qué te gusta más? ¿Estar con los niños lo disfrutas más? ¿Cuánto diseñas hoy en día? ¿Poco? ¿Y cuánto tiempo pasas con niños? Bastante tiempo. Entonces, fíjate que te gusta diseño, pero no le estás dedicando tanto tiempo. Entonces, yo te animaría a que te dediques un poco más al diseño, a ver si cumple la misma satisfacción que el estar con los niños, que ya lo estás experimentando. Y ahí tenés un filtro para saber si realmente pasa la prueba de, ay, bueno, estuve 3 horas diseñando y qué hermoso, pasaría 5, o estuve 3 horas, no quiero ver más diseño por 2 semanas. ¿Se entiende? Porque ya tenés la medida de cómo es estar con niños. Ya lo estás haciendo. ¿Sí? Entonces necesitas exponerte al ejercicio y ver qué tal te va. ¿Sí? Porque tenés una expectativa, pero la realidad puede ser diferente. ¿Sí? Ese sería mi primer consejo. ¿Sí? Y la última de acá es
¿Qué se puede tener en cuenta si uno estudia una carrera acá y al terminarla se va a ir a otro país a vivir y por tanto a ejercerla? Bueno, yo no sé si esta es una persona que ya sabe sí o sí que se va a ir o si es algo que le gustaría hacer. Si es alguien que sabe que sí o sí se va a ir, yo le animaría a que investigue sobre cómo es el ejercicio de la profesión y el desarrollo de la profesión en el lugar donde va. Porque las profesiones también funcionan muy diferente de acuerdo al lugar donde uno esté ubicado geográficamente. Y hay veces que yo puedo llegar con mi título a otro país y que me encuentro con un montón de obstáculos para ejercer y sea muy desmotivador para mí. Y en el caso de que para mí sea un plan irme a otro país, yo te animaría a que antes de estar pensando en esa instancia del plan, acuérdense que esa es una pregunta más ansiosa, ¿no? Todavía no arranqué y ya estoy pensando en que me voy a otro país a ejercer, ¿no? En esto es ir en el paso a paso. Entonces, tengo la idea de ir a otro lugar. Antes de llegar ahí, tengo que ir en el ahora desarrollando y viendo si realmente eso es así. Porque en una de esas mi idea cambia rotundamente mientras voy desarrollando, ¿sí? Entonces yo animaría, si ya es un hecho que me voy, me enfoco un poco en el desarrollo allá, y si no es un hecho que me voy, me enfoco más en el desarrollo acá para ir viendo si es probable que me vaya o no. ¿Sí? Por general te piden validaciones de validar el título y un montón de otras cosas. Depende del país, tiene normativas, hay equivalencias, hay países donde te piden que, te piden que uno haga, supongamos, 2 años a nivel local, por ejemplo, abogacía. Es una carrera que si uno se va a otro lugar, como las leyes son diferentes, uno va a tener que sí o sí estudiar. Por más que vaya con la carrera completa, va a tener que estudiar por lo menos 2 años en el otro lugar para conocer la legislación del país, ¿sí? Entonces, depende de muchos factores. Por ahí también está bueno saber que por ahí terminaste la carrera acá, te enfocaste a trabajar acá y pegaste una empresa que de repente te puede llevar hacia afuera desarrollándote adentro de la empresa. Sí. En ese caso, ahí ya las condiciones son muy diferentes, por eso depende mucho de qué circunstancias sean. Si esa es la circunstancia, el proceso va a ser muy distinto porque depende de qué me ofrece, por supuesto, la empresa y qué me facilita o no para ejercer mi profesión allá. Bien, quiero cerrar esto con yo les dije que vine con alguien invitado, que es discípula mía, que estudia psicología y que conozco hace muchos años. Es Fiore. Yo le voy a pedir a Fiore que pueda pasar, si le pueden dar un aplauso a Fiore. Fiore está estudiando psicología y ahí nos va a contar un poquito de cómo fue su proceso para elegir su carrera, cómo es que llegó a la elección. Un poquito nos va a compartir qué obstáculos o desafíos enfrentó en el camino y cómo los ha ido resolviendo. Entonces, contanos, Fiore. Bueno, primero, gracias y hola, ¿cómo andan? Me llamo Fiorella, tengo 22 años y soy estudiante de psicología. Les voy a contar, lo voy a tratar de hacer corta, cómo fue el proceso que llegué a la carrera. Primero, yo, cuando era más chica, serví en una ONG con mis papás y trabajaba con niños en la villa, etcétera. Entonces yo dije, ay, yo quiero hacer esto de por vida. Entonces me contaron que era el trabajo social y dije, bueno, ya está, esto voy a hacer yo. Y lo dejé, creo que lo descubrí en 3er año y listo. En 5º año, seguramente lo siguen haciendo, tienen que hacer un trabajo de investigación de la carrera, ir a las facultades, etc. Yo lo empecé a hacer y me di cuenta que no sé si era lo que me gustaba. Pero como no tenía otra opción, dije, bueno, ya está, voy a hacer esto. Me anoté en esa carrera, pero como no tenía paz, no la hice. Después me anoté en una tecnicatura en el siglo XXI que era como una combinación de trabajo social y psicología. Cuando le empiezo a hacer, me olvidé un gran detalle, hice el test vocacional con Jessie y en todo eso me sale lo que es el área de la salud y lo social. Me salió psicología y me acuerdo que me senté con Jessie a leer el plan de estudio, justo como ella decía,
pero tenía matemática, tenía biología, tenía materias que no me gustaban y dije, no, esta carrera estoy negadísima, no pienso hacerla. Entonces, cuando empiezo la tecnicatura, me doy cuenta que tenía mucho de psicología y que me gustaba estudiarla, porque cuando empiezan en la facultad es un poco difícil ponerse a estudiar, así que desde ya les voy avisando. Y cuando empiezo a ver que tenía mucha psicología, empiezo a orar y digo, Dios, si es tu voluntad, por favor, abrí las puertas para que yo pueda estudiar psicología. El problema era que para la UNC no podía anotarme porque yo estaba en marzo y las inscripciones son en noviembre. Entonces dije, bueno, no sé, Dios, si es tu voluntad, Dios abre las puertas. Me acerqué a la siglo XXI, que es donde estaba haciendo la tecnicatura, y me dicen, mira, justo esta es la última semana en la que te puedes anotar. Ya van 4 semanas de cursado y esta es la última. Y dije, ok, entiendo que es Dios el que me está poniendo acá y el que me está abriendo las puertas para que yo pueda hacer la carrera. Entonces me anoté, empezamos a orar, hablé con mis papás y mis papás me dijeron, sí, si es lo que vos sentís y vos sentís paz, vamos adelante. Entonces empecé la carrera con dificultades. Yo empecé la carrera y a la semana tenía que empezar a rendir los parciales. Realmente Dios estuvo conmigo porque una carrera desde cero, con una semana de estudio y aprobé todos los parciales. Así que yo ahí entendí, y lo sigo entendiendo, que es de parte de Dios esta carrera. Gracias, Fiore. ¿Cómo fue ¿Cómo fue para vos el proceso de reconducir la carrera? Porque por ahí es muy frustrante de decir, ay, empecé y qué, pierdo el tiempo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo lo viviste? Bien. Como dije, yo había pensado en trabajo social porque yo quería ayudar a las personas. Eso era lo que yo quería hacer. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue un poco estresante esto de hacer una carrera, hacer la otra. Yo veía que todos mis compañeros ya tenían una carrera, ya habían empezado y todo. Yo estaba entre 3, o sea, no entre una, no entre 3. Y encima con psicología, que al principio estaba medio negada en hacerla. Pero bueno, yo realmente vi la paz de Dios y Dios fue acomodando las cosas y entender que cada uno tiene sus propios procesos, su propia vida, sus circunstancias y Dios trabaja con cada uno de manera personal. Y ahora entiendo que sí voy a trabajar y voy a ayudar a las personas, pero más en la salud mental. O sea, puedo ver que Dios hasta pensó en eso que yo había pensado, ese deseo que Él puso en mi corazón cuando tenía 15 años, ahora con 22 puedo ver que era parte de Dios también. Gracias, Fiore, gracias. Bueno. Yo le pedí a Fiore que compartiera esto porque es diferente, digamos, su testimonio del que por ahí uno escucha. Empecé la carrera, era todo lo que quería, me encantó, la hice en el tiempo que era, me egresé, No, es diferente el recorrido que ella llevó. Y sin embargo el Señor se encargó Él le habló con algo. ¿Se acuerdan que dijimos, empezamos, el punto de partida es, ¿qué es lo que el Señor me dice? Él le habló con algo, ayudar a las personas, estar con las personas. Ella también hizo una interpretación de eso que entendía de parte del Señor y lo condujo por un lugar. Y al preguntarle al Señor, mientras el Señor la recondujo. Entonces, un poco la idea es eso para que también todos puedan llevarse la idea de el Señor. Si le ponemos nuestras vidas en sus manos, se va a encargar de ir hablándonos y nosotros tenemos que ir haciendo nuestra parte, buscando, haciendo todo el paso a paso que hemos ido compartiendo para que de a poquito vayamos teniendo más seguridad y más certeza en el proceso que estamos atravesando. Entonces, yo antes de cerrar, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda más, y si no, me gustaría poder cerrar con una oración. Jessy, Decime, Nati. una última. Sí. Por ahí dijiste que este camino no lo hacemos solos, que vamos acompañados. ¿A quién aconsejas vos que los chicos se puedan acercar y preguntar? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, que si vas a estudiar arquitectura, está bueno que converses con algún arquitecto conocido, etcétera. Pero ¿quién más, además de, son como referentes o podrían ser acompañantes en ese proceso? Yo creo que en primer lugar esa idea que vos tenés es buenísima. Y también aplica un poco para lo que vos recién preguntabas. Si quiero estudiar diseño, ¿conozco a algún diseñador? Si lo conozco, le pregunto, ¿cómo es la carrera? ¿Qué haces? A ver si me gusta y si me engancha la idea o si... Sí, me gusta el diseño, pero la verdad que lo que él hace
no haría otra cosa, entonces me voy perfilando un poquito más. Le pregunto a alguien que lo hace, que lo estudia o que lo ejerce. Segundo, importante, el acompañamiento de líder, discipulador, pastor, alguien que esté caminando conmigo, que tenga un consejo sabio de parte del Señor. No preguntar a cualquier persona que esté por ahí. Puedo preguntar a mis padres, que pasan mucho tiempo conmigo, que me den un consejo de cómo me ven, un consejo respecto de mis habilidades, un consejo respecto de para qué creen que soy bueno. Por ahí para los que decían, y si no sé para qué soy bueno, bueno, también le puedo preguntar a aquellos que están cerquita. Y en tercera instancia, si ya voy agotando esa, si todavía estoy un poquito desorientado, también es importante la ayuda profesional de un psicólogo, de algún terapeuta. Siempre recomiendo que sea cristiano para que me ayude en el proceso de caminar y ir descubriendo esto. Eso puede ser una instancia, son procesos muy cortos y son procesos que también ayudan a entrar con una perspectiva más enfocada a lo que quiero hacer. Así que eso sería la respuesta de la pregunta de Nati. Entonces, si me acompañan, oramos juntos, ¿sí? Padre, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Gracias por pensar a cada uno de nosotros, Señor, con un diseño único, con un diseño especial. Gracias, Señor, porque vos, cuando nos creaste, ya sabías para qué nos creabas. Vos ya nos has visto hasta el final de nuestros días y sabes qué tenés con nosotros, Señor. Padre, conoces nuestras habilidades, conoces aquello que has puesto en nosotros, Señor, y yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, vos puedas abrir nuestro entendimiento a vernos como vos nos ves, Señor. Padre, que podamos ir más allá de las palabras de otros, que podamos ir más allá de mi propia mirada. Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos vernos como vos nos ves, podamos escuchar tu consejo. Señor, que actives el propósito, actives la asignación que tenés con cada uno de los que se encuentra acá, Señor. Padre, yo te pido que cada una de las habilidades que está en cada uno de los que se encuentra en este lugar, vos las uses para tu gloria, Señor. Padre Santo, que sean herramientas puestas a tu servicio, Señor. Que sean potenciales, que sean dones revelados de parte tuya, Señor, que nos lleve a cumplir aquello que vos has determinado y que nos devuelva esa satisfacción que solamente podemos experimentar cuando estamos en tu presencia y cuando estamos en tus propósitos, Señor. Padre, te honramos porque vos sos el dador del propósito, Señor, y vos sos el que camina con nosotros. Ayúdanos en este camino de descubrimiento a verte a vos y a conocernos así a nosotros mismos, Señor. Te amamos, te honramos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en tu nombre. Amén.